Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Dice así: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero termina diciendo lo siguiente: Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, hermanas, muy directamente a ustedes que ya han creído en Cristo Jesús, a ustedes que ya son hijos de Dios, a ustedes que se hacen llamar cristianos. Entre ustedes me cuento yo también, nada más que le digo a ustedes porque soy el que está dando el mensaje, pero el mensaje viene para todos nosotros. Nada más que lo que quiero decirles, que este mensaje es más específicamente para los que ya estamos militando en el camino de Dios. Así es que pongamos atención en lo que dice la palabra del Señor. Aquí tenemos algo muy especial de parte de Dios. Tenemos una declaración del mismo Cristo. Esta declaración es muy seria porque el Señor hace una pregunta y dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, cuando yo regrese una vez más, o cuando venga de nuevo, o en mi segunda venida, habrá hombres y mujeres que han creído en mí, que todavía mantengan su fe, es decir, que todavía estén confiando en mí. Y yo quisiera que pusiéramos atención a esta declaración de nuestro Señor Jesús, que no es otra cosa que un mensaje que Dios te manda a ti y me manda a mí, los que estamos viviendo en los últimos días. Déjame decirte, hace 40 años que me convertí al Señor. Podía hablar de los últimos días como algo futuro, algo que venía muy distante. En apenas 40 años de caminar con el Señor, puedo decir con plena libertad, con bases de lo que está sucediendo en el mundo, con bases de lo que nos revela la Sagrada Escritura, de que estamos viviendo ya en los últimos días. Y tenemos aquí una declaración seria. Esta declaración es de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Y nunca olvidemos que nuestro Señor Jesús, el Cristo, no era un hombre común. No era ni siquiera otro de los profetas de Dios, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesús el Cristo no es otro que el mismo Dios
manifestado en carne. El mismo Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros como uno más de los habitantes de este mundo, pero era en sí, en esencia espiritual, el mismo Dios. Y estaba haciendo una declaración que, como te digo, tenemos que ver esta declaración como de parte de Dios, como si fuera un mensaje de parte de Dios que nos da en Cristo Jesús. En otras palabras, tenemos que descubrir que aquí, en lo que acabamos de leer, en Lucas capítulo 18 y en el verso 8, se encuentra una declaración de Dios en Cristo Jesús. Una declaración que Dios nos hace en su manifestación en carne, cuando estuvo entre nosotros en forma de hombre. Y esta declaración es una declaración profética, es decir, Dios en Jesús la hizo hace cerca de 2000 años. Y ahí ha estado por 2000 años. Ahí ha estado para muchos, para la gran mayoría, escondida, guardada, intacta, intocable, incomprensible, pero para unos pocos, revelada. Pon atención en lo que dice la palabra de Dios. Esto es una gran bendición, mi hermano, mi hermana, para ti y para mí, para nosotros que hemos creído en Cristo, para nosotros que somos hijos de Dios, para nosotros que nos creemos y nos sentimos herederos del reino de los cielos. Vamos a leerla una vez más. El tema de este día le he titulado: Satanás está golpeando la base de nuestra fe. En otras palabras, Satanás está tratando de destruir las bases de nuestra fe. Cuando tú escuchas que te digo, Satanás está tratando de destruir las bases de nuestra fe, es posible que te imagines que Satanás está planeando, que Satanás está pensando en el futuro hacer algo. Pero también te puedo decir que Satanás está buscando derribar nuestra fe desde el fundamento. Pero, como te digo, cuando decimos Satanás está buscando derribar las bases de nuestra fe o derribar nuestra fe desde el fundamento, como se puede pensar en algo a futuro que se está planeando, y como se puede pensar también en que está buscando derribar nuestra fe desde la base, porque ya ha golpeado muchas veces y nuestra fe no ha caído, sino que está buscando derribarla. Ojalá que me entiendas. Que ya nuestra fe, tan fuerte como es un don de Dios, ha estado resistiendo embestidas de Satanás, pero que aunque es un don de Dios, tenemos nosotros participación en la fe, más que todo en el poner en práctica nuestra fe. Es un don de Dios, pero nosotros debemos de hacerla nuestra, y al hacerla nuestra nosotros, Satanás
empieza a golpear y a golpear y a golpear. Y esto me recuerda a aquellos arietes que se usaban en la Edad Media. Aquellos arietes, se le llamaba ariete a prácticamente un árbol de este grueso. Cortaban un árbol de este grueso y en la punta de ese palo, porque lo cortaban, y en la punta o en el extremo de ese palo ponían una cabeza de borrego, de hierro, de metal. Y tú sabes que los borregos se caracterizan por tener su fuerza en su cabeza, en sus cuernos, y ellos se golpean con tanta fuerza que uno se queda asombrado. ¿Cómo es que no se rompen los cuernos o no se desmayan? Pero son unos golpes que se dan entre ellos terribles. Y en la Edad Media, por allá en aquellos años cuando había guerras entre las naciones de Europa por allá, cuando iban un ejército a atacar un castillo y el castillo tenía una puerta de madera gruesa, fuerte, sólida, no había forma de penetrar, no había forma de abrirla, no había forma de, presionando con la fuerza del hombre, poder abrirla. Entonces se cortaban uno de esos árboles con tiempo, por supuesto lo dejaban que secara, y ese palo, ese árbol ya arreglado, se secaba, y allá al frente, te digo, le ponían una cabeza de borrego, no en sí la cabeza natural, sino hacían de fundición de hierro duro una cabeza de borrego y se la ponían allá en el extremo, y luego le ponían unos palos así a los lados para que hombres se levantaran ese árbol, ese palo, y un hombre a este lado y otro hombre a aquel lado, y se iban contra aquella puerta y golpeaban una vez. Las primeras veces que golpeaban, ni siquiera se notaba que le hicieran daño a aquella puerta tan enorme y tan gruesa, pero daban otro golpe y muchos golpes, hasta que de pronto se empezaba a aflojar aquella puerta, empezaba a agrietarse donde daban el golpe, hasta el momento que rompían la puerta y entraban en el castillo, donde supuestamente no iban a poder entrar. Hermano, hermana, esto te lo comparto para que te des una idea de lo que nos enseña la palabra de Dios hoy. Déjame decirte, y pon atención a la palabra de Dios, porque no lo vas a escuchar en muchos lugares. Mira, en este tiempo en que estamos viviendo, Satanás ha derribado ya la fe de muchos predicadores. Desde la base les ha derrumbado su fe. A muchos hermanos cristianos que amaban a Dios les ha derrumbado su fe. Y ahora ya no son los mismos. Puede ser que tú los veas que aparentemente están en el camino de Dios, pero es aparentemente. En esencia, en realidad, la fe verdadera que un día tuvieron ya no existe. Ya se las derrumbó Satanás. Y en este momento, muchos hermanos y hermanas que me están mirando
pueden estar recibiendo golpes duros, golpes ya mortales, que les está haciendo efecto ese golpe de Satanás, a manera que están a punto de ser derribados. Están a punto de perder su fe. Y hay muchos hermanos y hermanas que su fe es ya muy débil, porque Satanás ha estado golpeando insistentemente. Y es posible que usted esté consciente, mi hermano, mi hermana, y diga: hermano Rodríguez, tiene usted toda la razón. Dios me está hablando en este momento. Dios me está dando palabra de ánimo, palabra de revelación. Gracias, Dios mío. Si usted está pasando por situaciones difíciles, si ya no es el mismo, si ya no tiene la misma libertad espiritual, si ya no tiene el mismo celo por la vida cristiana, perdóneme, hermano, hermana, pero su fe ha sido derrumbada. Pero es posible que Dios en estos momentos le esté hablando y usted se sacuda, se levante y usted diga: Señor, gracias, porque aún puedo levantarme de entre las cenizas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Una vez más le digo, esto que estoy haciendo ahora, lo anhelé por alrededor de 38 años. ¿Cómo deseaba que lo que en las noches Dios me daba, en esas horas y horas que pasaba con Él, pudiera un día compartírselo a usted de la misma manera como yo lo recibo cada noche de parte de Dios? Y por eso ahora le doy gracias a Dios, porque me da la oportunidad y el privilegio de poder sentarme aquí tranquilo, sin prisas, a la hora que yo pueda, y hablar con usted de lo que dice Dios. Leamos una vez más esta escritura. Y recuerde, al tema de hoy le he titulado: Satanás está golpeando la base de nuestra fe. O podríamos verlo como: Satanás está ya tratando de derrumbar nuestra fe desde la base. Satanás está engolosinado, embelesado, emocionado, porque ya siente que la fe de muchos está menguando, se está viendo más frágil, y es cuando más Satanás se emociona y empieza a presionar más fuerte. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero me llama la atención la última frase. Me inquieta tremendamente la última frase. Y me ha inquietado tremendamente esta frase,
desde hace ya 40 años, porque muy al principio de mi conversión la encontré, la leí, y desde entonces me tiene preocupado. Y por eso es que te la comparto hoy. Y son las palabras que dijo el Señor, mi Señor, tu Señor, el que me redimió, el que te redimió, el que regresa por mí, el que regresa por ti, el que espera que tú seas fiel y espera que yo sea fiel. ¿Qué dijo el Señor? Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo quisiera leerte en la Biblia traducción en lenguaje actual. Yo quisiera aquí explicarte algo. Constantemente me vas a ver consultando otras Biblias. Y estoy escribiendo esto en libros. Y para que no piensen que si estoy escribiendo un libro, lo que trato es de cubrir lo más que se pueda del libro con escrituras repetidas porque no tengo que ponerle al libro, déjeme decirle, no es por eso. Le presento otra Biblia u otra versión de la Biblia con el propósito de que usted y yo podamos entender mejor el propósito de las palabras del Señor. El Señor dijo en la versión Reina Valera que te acabo de leer, en Lucas capítulo 18, versículo 8, en una pregunta que hace: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y en la Biblia, traducción en lenguaje actual dice, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Oye, qué tremendo. Para mí, desde la primera vez que yo escuché estas palabras salir de los labios del Señor, por supuesto que no la escuché, por supuesto que no las escuché del Señor personalmente, pero es como si lo hubiera hecho porque están plasmadas en la Sagrada Escritura. Y esta pregunta a mí me ha inquietado por estos 40 años que tengo sirviéndole al Señor. Dice en la Biblia, traducción en lenguaje actual, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con estas palabras? En primer lugar, recuerda, es una declaración. Y esta declaración viene de parte de Dios. Si tú quieres, es una amonestación de parte de Dios, es una llamada de atención de parte de Dios a que cuidemos nuestra fe, a que vayamos con los ojos bien abiertos, porque Satanás estará buscando destruir nuestra fe, algo que es tan valioso, tan vital y tan importante en la vida del cristiano. Déjame decirte, hermano, hermana, que es necesario que nosotros podamos darle el valor que merecen cada una de estas dádivas de Dios o de estas bendiciones de Dios. La fe, dice la palabra de Dios, que es un don de Dios. Pero la pregunta es esta: ¿quién realmente valora la fe? La fe en Cristo. ¿Quién realmente sabe el valor que tiene la fe? Vamos a tener que hablar mucho de esto. Pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Cristo hablando dice:
cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¿Qué está diciendo con esto nuestro Señor? Está diciendo que para el tiempo cuando esté el Señor próximo a regresar de nuevo, habrá, oiga bien, muchísima gente que estará batallando en mantener su fe genuina, su fe en Dios, su fe verdadera. En otras palabras, va a haber un engaño tremendo, donde muchos hombres, predicadores, evangelistas, maestros, algunos que se las dan de profetas y de apóstoles, van a estar viviendo una vida religiosa nada más. No van a estar viviendo la fe verdadera, porque aún el hecho de estar viviendo una vida religiosa nada más es porque Satanás ya les derribó su fe original y su fe genuina, si un día la tuvieron. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que muchos de los que hoy se hacen llamar apóstoles y profetas, no estoy hablando de todos, porque tiene que haber apóstoles y profetas verdaderos, entre tanto que la iglesia esté en esta tierra. Pero muchos de los que a sí mismos se hacen llamar profetas y apóstoles, si algún día tuvieron fe verdadera, ya Satanás les derribó su fe verdadera y los engañó, y ellos mismos se autonombran profetas o apóstoles. Ya no tienen fe genuina, ya no tienen fe verdadera. Están llenos de vanagloria, llenos de egoísmo, y por eso nos damos cuenta que carecen de su fe verdadera si un día la tuvieron. Bueno, recuerda lo que dijo el Señor en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Por eso les cito otras Biblias, porque nos damos cuenta más a fondo, con más claridad, cuál es el propósito de las palabras del Señor. Dice así, Lucas capítulo 18, versículo 8, en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Cuando el Señor hace esa pregunta, quiere decir que para los últimos días, cuando ya Cristo esté para aparecer, será muy escasos los hombres y las mujeres que tengan fe verdadera, fe genuina, fe intacta, que no esté mezclada con los sentimientos y emociones humanos. Ya vamos a hablar de eso. Quisiera invitarte a que leyéramos en la Biblia Nueva Traducción Viviente, otra Biblia más, y ya con esto pasamos a lo que sigue. Pero me interesaría que te dieras cuenta de qué manera expone el traductor de la Biblia Nueva Traducción Viviente el mismo versículo. Lucas capítulo 18, versículo 8 dice así: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Qué tremendo, ¿verdad? Es el mismo Señor Jesús haciendo esta declaración. Hace 2000 años era una declaración profética. Hoy que la leemos en estos días, es una declaración que está teniendo cumplimiento ya. Haz de cuenta que en este día, si el Señor nos hablara, ya no diría: cuando yo regrese, ¿a quién encontraré de ustedes con fe genuina? Ya el Señor nos diría hoy:
¿Cuántos de ustedes hay que tienen fe de Dios? Fe genuina, fe real. Y descubriría que muy pocos. Ahora todavía vamos adentrándonos más y más en el tiempo más difícil. Por eso es que Dios me pone en este momento para que tú y yo meditemos en lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy consciente que hay mucha gente la cual considera que lo que yo predico es algo que no vale la pena, o es legalismo, o estoy sugestionado, tanta cosa. Pero eso a mí me tiene sin cuidado. La Biblia dice, los entendidos entenderán. Por lo tanto, es mi responsabilidad, entre tanto que Dios me tenga en esta tierra, primeramente, de buscar mantener esa fe genuina conmigo, de estar consciente que Satanás va a querer estar golpeando mi fe para derrumbarla, para sacarme del camino, para sacarme de la batalla, o simplemente para avergonzarme y que ya no pueda yo hablar. Estoy consciente de eso. Entonces lo primero que tengo que hacer es estar alerta, guardarme de ello, tratar de guardar mi fe como lo más preciado que nosotros tenemos y no permitir que Satanás le haga daño. Y de ahí buscar de parte de Dios compartirte estas verdades, compartirte estas palabras que te despierten, que te revelen la declaración de Dios que ahora se tiene que estar cumpliendo. Ojalá que no se cumpla en ti y no se cumpla en mí. Pero si alguna persona me escucha y de pronto dice, esto no vale la pena, no, está exagerando este hombre, y son cristianos y prefieren mejor escuchar otra cosa, sobre su cabeza vendrá el mal. Es decir, ya no soy responsable de su alma, ya no tengo por qué sentirme mal. Déjame decirte, no es nada más abrir una iglesia y decir yo soy el pastor aquí. Lamentablemente en estos días hay tantos ignorantes tomando lugar de pastores en una iglesia y no saben ni lo que cuesta un alma, no saben ni la responsabilidad que se están echando encima. Y ahí están, como también aquellos que abrimos un canal de televisión. Hay quienes están abriendo canales de televisión para sacarle el dinero a la gente. Es terrible. Son tan ingeniosos, son tan especiales para sacarle el dinero a la gente. La verdad me sorprenden, digo yo, si así como son de hábiles y de ingeniosos para sacarle el dinero a la gente, fueran para alertar a la gente, para animar a la gente, para meter a la gente en la vida de Dios, ¿cómo harían trabajo para Dios? Pero hay muchos que solamente usan los medios con el propósito de beneficiarse a sí mismos. Hace 15 días estuve en la ciudad de Los Ángeles. Hacía tiempo que no estaba ahí. Estuve 2 fines de semana. Y en esos 2 fines de semana vino un hermano que últimamente se ha unido a nuestra iglesia porque le gustó el mensaje que estábamos predicando por la televisión. Y se acercó a la iglesia y la esposa se iba a otra iglesia donde antes ellos asistían y él se venía a congregarse con nosotros. Ya casi como 1 año congregándose él con nosotros. Hace 15 días que yo estuve en Los Ángeles, la esposa de él vino a visitarnos. Y en uno de esos días en la predicación, buscando que la gente tomara en serio las cosas de Dios,
yo les dije en medio de la predicación, no importa de dónde venga usted, no importa a qué iglesia pertenezca usted, pero en esta noche les dije, yo soy responsable de su alma y por lo tanto le tengo que decir la verdad. A los 2 días, esta pareja quieren platicar conmigo y empezamos a platicar. Y me dice aquella hermana, hermano Rodríguez, hace 1 año que mi esposo los ha estado visitando. Se ha sentido bien, le gusta el mensaje que se predica en esta iglesia y aquí se ha quedado. Pero yo seguía quedándome en la iglesia donde nos congregábamos antes. Pero hace 2 noches me dijo, una frase que usted dijo me hizo quedarme aquí y ya estar en compañía con mi esposo. Inclusive hablamos con el pastor de la iglesia donde estábamos y nos dijo que si habíamos hecho esa decisión y que si era para mejorar, que encantado, que él estaba feliz. Y quien quiera que sea ese pastor, yo quiero felicitarlo. Yo quiero decirle, hermano, usted tiene el Espíritu de Dios. Porque cuando eso no sucede, a mí me ha sucedido también, cuando eso no sucede, no nos queda otra cosa que buscar animarlos, motivarlos y dejarles la puerta abierta. Si un día no se sienten bien allá donde están, que sepan que la puerta está abierta, porque son almas y nosotros somos trabajadores del Señor. Pues eso hizo que esta mujer, esta hermana, se quedara con nosotros, porque eso le dio confianza. Y hermano, hermana, hoy, y entre tanto que usted esté escuchando mensajes a través de este canal o de las radios, porque no solamente se ve el video, sino que también predicamos a través de la radio y a través de, vamos a decir, a través de TuneIn, o sea, otros sistemas que hay solo para escuchar el audio. Entonces, no solamente se ve el video de esta predicación, sino también se va a estar escuchando a través de la radio, de TuneIn y de otros medios. La oportunidad que yo tengo de llegar a usted, ya sea por la radio, por TuneIn, por televisión, déjeme decirle, soy responsable de su alma en el momento que usted está ahí mirando el televisor o escuchando en la radio una predicación de su servidor. Así es que por esa razón yo le pido que ponga mucha atención, que sea serio y que sepa que Dios nos está hablando en este día aquí. Mire lo que dice la palabra de Dios en la Biblia Nueva Traducción Viviente, al final en el verso 8, Lucas 16:8. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Ahora, yo quisiera que pusiera usted atención en lo que dice la palabra de Dios. Déjeme decirle, yo nunca he estado en un instituto bíblico. Cuando me hablan de hermenéutica, tengo una idea de a qué se refiere. Pero si me preguntaran a ver qué quiere decir o qué significa la hermenéutica, yo no le puedo explicar porque no conozco de términos teológicos. Por lo tanto, tengo una idea de qué se trata, pero no le podría yo contestar de esa manera. Pero yo creo que, sin menospreciar el estudio, yo creo que no solamente los que asisten a un instituto bíblico se les puede enseñar cómo presentar la palabra de Dios, porque entonces, ¿qué pasaría con los primeros discípulos del Señor? Con Pedro, Juan, Jacobo, Andrés y todos ellos que predicaron la palabra de Dios y que ganaron
miles y miles de almas, ¿verdad? Yo quisiera invitarle a que no solamente miráramos la pregunta del Señor que dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay que tomar en cuenta, porque muchas veces podemos escuchar a predicadores que, tomando esta escritura, o muchas veces lo he hecho yo también, porque es necesario intercalar esta escritura en un tema que tenemos acerca de las señales de la venida del Señor. Pero aquí en esta ocasión, si usted se fija, en Lucas capítulo 18, versículo 1 dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dice al final, si solamente leemos el verso 1 y luego el verso 8, ahí nos daríamos una idea más directamente a lo que se refiere el Señor. Porque dice así, Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y luego dice al final en el verso 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces aquí podemos nosotros descubrir algo muy precioso, algo muy especial. Esto es que las palabras que menciona el Señor en su declaración cuando dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O como dice en la Biblia, traducción en lenguaje actual, cuando yo, el Hijo del Hombre, fíjese bien, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta el versículo 1, que dice, les refirió una parábola, que es la parábola de la viuda y el juez injusto, dice para darles a conocer, o para exhortarlos, o para que tomaran en cuenta que era necesario orar sin desmayar. Es decir, hablar con Dios, pedir dirección, hablar con Dios, pedir una bendición, hablar con Dios, pedir capacitación para hacer algo. En otras palabras, quiere decir que va a llegar el momento cuando a poco nosotros estamos pidiendo una dirección de parte de Dios y la dirección no llega. ¿A poco estamos pidiendo la solución a un problema y el problema sigue ahí y nosotros no tenemos la respuesta divina? ¿O a poco estamos pidiendo a Dios una sanidad y la sanidad no aparece? Y que de esa manera, fíjate bien, que de esa manera nuestra fe se vaya debilitando. Porque el Señor está diciendo aquí que les da una parábola, o sea, les da un ejemplo con algo que uno conoce, pero para que en realidad ellos se den cuenta de algo espiritual. En otras palabras, lo que yo veo aquí en parte es que el Señor está diciendo, en los últimos días, cuando ya esté yo próximo a regresar, es posible que tú estés pidiéndome dirección y sientas que yo no te contesto. Es posible que tú me estés pidiendo una sanidad y que tú no veas que llega la sanidad.
que es posible que tú estés pidiendo que yo te revele algo y no te lo revelo. Y ahí te vayas desesperando, te vayas desanimando y que Satanás te vaya ganando la batalla. Con esto que el Señor nos está expresando aquí, también nos está mostrando que las fuerzas del mal están más activas para cuando Él está próximo a regresar. Te voy a poner un ejemplo. Yo corrí por la República Mexicana, por un buen número de estados: Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, el Distrito Federal y tantos estados que recorrí desde 1987 hasta el 2004 por ahí. Recorrí muchos estados y yo iba a las 2 de la mañana por lugares solitarios. Me llegaron a parar los federales, me llegaron a parar los soldados. Me moví por todo México, bueno, por muchos estados de México, pero yo no sentía tanto peligro como el que hay ahora en estos días. ¿Qué quiere decir? Que de pronto nuestras oraciones van como de subida. Hubo un tiempo que íbamos en un terreno plano, caminando tranquilamente, pero como que ahora nuestras oraciones se sienten más forzadas y el mal nos va dando más de frente, y que ahí nuestra fe pueda menguar. ¿Por qué? Porque Satanás, por los medios que está usando, nos está golpeando duro. Y hay muchos hermanos que han menguado. Hay algo que preocupa mucho, yo se los voy a decir, y nos preocupa en grande manera y nos preocupa a todos. Por ejemplo, entre más un predicador es conocido, más peligro tiene. Y en estos días, con tantos secuestros, con tanta cosa, tú puedes ver a siervos de Dios que andan con 4, 5 o 7 hombres de su seguridad, armados con metralletas como andan los soldados, para guardar su integridad. Y bueno, a mí me han preguntado y me han dicho: hermano Rodríguez, aunque yo no soy famoso, pero me han preguntado: hermano Rodríguez, ¿y usted no trae seguridad? Y yo les digo: claro, la seguridad del Señor. No, hermano, pero hay muchos siervos que traen hombres armados y que no los dejan a ninguna hora. Y yo les digo: hermanos, perdónenme, sí me preocupa como a todos. Hermano, de pronto siente temor, claro, soy humano. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos ha tocado vivir en este tiempo. El tiempo de los apóstoles fue terrible también, porque fueron apresados, fueron llevados ante gobernantes, fueron encarcelados, fueron azotados y algunos fueron muertos. Pero la única guardia que traían era la del Señor, nada más. Entonces, a donde yo quiero llevarle es a lo que dijo el Señor. Cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿encontrará fe? En otras palabras, ¿encontraré a hombres y a mujeres con una fe genuina, con una fe de Dios, con una fe verdadera? ¿O los encontraré en otra forma?
En otras palabras, el Señor ya lo está diciendo, que cuando Él venga, si es que usted y yo no tenemos la revelación de la palabra de Dios, va a encontrar a muy pocos hombres y mujeres que tengan confianza en Dios, verdadera confianza en Dios, que vivan la verdadera vida cristiana. Yo por eso le doy gracias a Dios, porque me da la oportunidad de cada noche meterme a la palabra de Dios y descubrir tantas cosas, pero tantas cosas. Y ahora el poder sentarme aquí tranquilamente y compartírselo a usted, mi hermano, mi hermana, que tanta falta nos hace tener la revelación de estas cosas tan vitales, porque aquí se trata de descubrir, de tener la revelación de que Satanás va a estar golpeando y que ya está golpeando nuestra fe desde la base, desde el fundamento, donde cree que puede golpe a golpe en cualquier momento derrumbar nuestra fe. Que podamos estar alertas, que podamos tener la revelación de parte de Dios y que podamos revestirnos de Cristo, revestirnos del poder del Espíritu Santo y de la presencia del Espíritu Santo y revestirnos de Cristo para que venga Satanás y golpee con lo que le dé su gana y que sea como aquellos árboles. Hermano, hermana, yo me quedo sorprendido. Ahora que he vivido en Michoacán y estoy ahí a un paso del bosque, solo la parte de mi propiedad me divide, salto la cerca, ya estoy en el monte. Y hay unos árboles que le dicen palo fierro. O sea, unos árboles tan duros, hermanos, tan duros, que uno lo golpea con un machete o con una hacha. Y hermanos, déjenme decirles, esa hacha salta. Uno golpea y parece que golpea a una roca. Pues hermano, hermana, que así nuestra fe sea tan sólida, sea tan firme, sea tan real, que Satanás cuando golpee se dé cuenta que está golpeando sobre la fe de alguien que está bien fundamentado en Cristo Jesús. En otras palabras, que Satanás sienta que su golpe contra nuestra fe es su golpe directamente contra el Espíritu Santo, a quien no va a poder hacer nada. Que el golpe de Satanás contra nuestra fe sea directamente sobre el mismo Cristo, que no le puede hacer nada. Ese es el asunto. Ese es el plan de Dios para ti, para mí, con este tiempo que el Señor me pone a tomar para compartirte la palabra de Dios. Queda entonces en el aire la pregunta de nuestro Señor, que hizo en la Biblia Reina Valera: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En la Biblia traducción en lenguaje actual: cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Y en la Biblia nueva traducción viviente: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Mi hermano, mi hermana, solamente le dejo este pensamiento. En estos días, el mundo en general se caracteriza, se da a conocer por su injusticia. Porque como hay injusticia en el mundo, ya le voy a contar de algunas experiencias que he tenido yo en estos últimos 40 años. Pero cómo hay injusticia en este mundo, como que
es la forma como este mundo se revela, se da a conocer, se muestra quién es por sus frutos, y el fruto de este mundo es la injusticia. En parte, una de sus facetas, una de sus características, una de sus formas de lo que está hecho en estos días el mundo, el ambiente, el sistema, es la injusticia. Pues hermano, hermana, precisamente por medio de la injusticia, si nosotros no estamos bien plantados, bien fundamentados en Cristo Jesús, si no es el Espíritu Santo el que mueve nuestras vidas, créame, por medio de la injusticia, Satanás nos puede derrumbar nuestra fe. Hay tantas personas, yo conozco a tantas personas que han tenido unas experiencias tan horribles con líderes cristianos, que en lugar de apoyarles, en lugar de fortalecerles su fe, se las han dañado. Es triste, es lamentable que nos presentemos como siervos de Dios cuando predicamos, cuando estamos allá en el púlpito, pero que ya cuando hablamos como personas mostremos los colmillos, y que si se trata de una mujer que tiene necesidad, inmediatamente busquemos hacerla más desdichada todavía después de lo que ya le hicieron y por lo que viene a traernos a nosotros la noticia para ver si la vendamos o la curamos, todavía le hagamos más grande la herida. Una vez más, nos quedamos con esto para el próximo mensaje. La injusticia es una de las características con que se identifica este mundo. En otras palabras, en este mundo lo que más abunda en estos días es la injusticia, vista desde diferentes ángulos. Y por medio de la injusticia, Satanás está derrumbando los fundamentos de muchos hombres y mujeres. Imagínate, y aquí voy a terminar. Luego te voy a detallar más a fondo. Pero con muchos trabajos, con muchas fatigas, con muchas desveladas y solo, sin tener mucho apoyo, porque siempre he trabajado solo. El Señor nos concedió comprar nuestra primera iglesia en la ciudad de Dallas, Texas. La compramos, nos gozamos mientras que empezamos a crecer y batallando, y logramos estabilizarnos en una iglesia preciosa, grande, con escuela y con casas alrededor. Pero un día se les ocurrió a un grupo de hermanos quitarme la iglesia y quitarme toda esa propiedad, y me acusaron de 4 cosas que yo no cometí: robos, adulterios, fraudes, y que estaba tomando el lugar de un pastor que ellos jamás habían conocido. 4 cosas falsas que las pusieron en una demanda para quitarme aquel lugar. Hermanos, yo estaba recién que mi esposa o mi exesposa se había separado de mí, que había metido el divorcio, yo no podía ver a mis hijos, estaba con un estrés horrible, estaba con problemas del corazón en ese tiempo, feos. Sentí la muerte, viví la muerte en esos días. Y en eso los hermanos allá me quieren quitar la iglesia. No es tanto lo que me quitaban, no en donde me metían, porque me metían a una demanda legal donde me acusaban de 4 cosas que yo no cometí,
que si yo no he podido defenderme, me hubieran metido a la cárcel de por vida con una mentira. Ahí es donde yo me di cuenta por primera vez cómo los abogados hacían aparecer una mentira como verdad. Y yo les decía a ellos, pero ¿cómo es posible que ustedes me estén demandando a mí que estoy queriendo robarles la iglesia cuando yo entro acá en Dallas, Texas en el año 1989 y en tal fecha empezamos a comprar la iglesia y en el 2003 ese grupo que me quiere quitar la iglesia saca su licencia de Iglesia del Cuerpo de Cristo de Dallas y me acusan a mí que les estoy robando su iglesia, que a mí no me conocen, que nunca he hecho nada por ellos, y los abogados peleando que yo estaba robando una iglesia y que yo no era el pastor, cuando yo la tenía registrada desde el 89, que estaba allá, cuando tenía pruebas, y que el grupo que me la quería quitar ahora no existía. Después de todo eso quedé yo todo enfermo, todo mal, porque al final me quitaron la iglesia. Quedé mal. Humanamente hablando, yo no hubiera querido jamás volver a tener tratos con los hermanos, porque había tenido una experiencia horrible. Me di con todo, Dios lo sabe, y por ahí aparecen muchos videos donde usted está mirándome predicar en una iglesia grande que no se ve muy iluminada, que tiene bancas de un color rojo. Esa es la iglesia. Y hermanos, yo sentí muy mal después de entregarme al 100% a toda esa congregación, a toda esa gente, terminar como que ellos me estaban mirando como el peor de los hombres, el más terrible enemigo. Y yo dije, qué injusticia, suficiente para no querer saber nada más del cristianismo o de la gente y vivir mi vida en paz. Pero como Dios había hecho una obra en mi corazón bien profunda y como mi fe en Dios estaba sólida, no me quedó otro remedio que seguir adelante después de sentir esos golpes. Y yo te digo, hasta ahí Satanás no pudo derrumbar el edificio de mi fe por la gracia de Dios. Pero bueno, en este momento les quiero dar las gracias a todos aquellos hermanos que han estado a través de Facebook conectados con nosotros. Les quiero dar gracias a todos aquellos hermanos que han estado escuchándonos por TuneIn, que solamente nos escuchan en muchas partes del mundo. Y quiero darles gracias a todos ustedes, hermanos, que han estado mirándonos a través de Majestad Televisión. Gracias.